Ted Bundy, detrás de la mente de un asesino serial. Él es Ted Bundy, nombre completo, Theodore Robert Bundy, un joven universitario aplicado, respetuoso e inteligente. Estudia en la Universidad de Washington, en Seattle, y quiere especializarse en Derecho. Está muy interesado en la política y, a partir de recomendaciones de sus profesores, realiza prácticas en el Partido Republicano. Son principios de los años 70 y con un futuro prometedor solo puede esperarse lo mejor de él. Kimberly Leach, Lisa Levy, Margaret Bowman. Estos últimos tres nombres fueron de las mujeres que Bundy asesinó y por las que fue sentenciado 2 veces a la pena de muerte, en 1979 y 1980. Forman parte de una lista de 36 asesinatos confesados por Ted entre 1974 y 1980 en Washington, Colorado, Utah, Oregon, Florida, Idaho y Vermont. El asesinato de Kimberly Leach. El 9 de febrero de 1978 al mediodía, Kimberly Leach, una niña de 12 años del condado de Lake City, Florida, acababa de ser elegida primera finalista de la Reina de San Valentín en su secundaria. Era un día lluvioso. Cuando llegó a su clase de educación física, recordó haber dejado su mochila en el salón de clases. Su maestra la dejó regresar por ella. Para lograrlo tenía que cruzar un edificio. Una de sus amigas fue con ella, y cuando estaban a punto de regresar a la clase, su amiga recordó que también había olvidado algo, así que regresó. Al salir del salón, se alarmó al ver a Kimberly irse con un hombre. La escuela llamó a su casa más tarde para verificar por qué no había asistido al resto de sus clases. Sus padres supieron al instante que algo estaba mal. Después de 8 semanas de búsquedas intensas, policías de Lake City encontraron en el Parque Estatal Sewanee los restos de Kimberly Leach. Hubo evidencia de agresión sexual y parecía que había sido estrangulada, pero la descomposición de su cuerpo hacía difícil saberlo. La masacre de Chi Omega. El 25 de junio de 1979, al caer la tarde, Lisa Levy y Margaret Bowman estaban en sus respectivos dormitorios de la fraternidad Chi Omega, en Miami, cuando Bundy ingresó cubierto con una gorra y con un palo de madera en la mano. Lisa fue hallada horas después rodeada de sangre, con marcas de estrangulamientos bajo su mandíbula, un moretón en el hombro y una marca de mordida en su pezón derecho. Paramédicos intentaron revivirla mientras la llevaban al hospital, aunque poco antes de llegar confirmaron su muerte. Tras calmar un poco sus nervios, las residentes de la fraternidad se reunieron para asegurar que no hubieran más problemas. Notaron la ausencia de Margaret Bowman. Cuando ingresaron a su cuarto, la encontraron boca abajo en su cama, con sangre en su cabello y en la almohada. Fue estrangulada con una media de nylon y su cráneo había sido destrozado. Modus operandi de Ted Bundy. Bundy era un tipo carismático y atractivo para el sexo opuesto. Esto lo aprovechaba para abordar a mujeres jóvenes, simulando estar lesionado de un brazo mismo que llevaba atado a un cabestrillo. Ted les pedía ayuda para llevar algunas de sus pertenencias hasta su auto. Cuando las mujeres se encontraban agachadas y distraídas metiendo los objetos, Bundy aprovechaba para golpearlas. Después se llevaba los cuerpos inertes hasta algún lugar apartado donde procedía a matar a sus víctimas. Bundy solía cometer actos de necrofilia, descuartizamiento y canibalismo. Las mujeres elegidas por Bundy tenían la misma tipología, jóvenes de cabello oscuro, largo y lacio, parecidas a su madre y a su primera novia, Stephanie Brooks. Pena de muerte y sentencia psicológica. La salud mental de Ted Bundy ha sido una incógnita desde hace mucho tiempo. En marzo de 1986, obtuvo su primer retraso de pena de muerte. Su abogada defensora Pali Nelson intentó retrasar la sentencia al denunciar que Bundy no era mentalmente competente para ser juzgado. Así que, contactaron a la psiquiatra Dorothy Lewis, quien se especializaba en comprender la química del cerebro de hombres violentos. Durante 7 horas,
la doctora analizó la historia y las actitudes de Bundy. Al principio, este insistió en que era lo suficientemente competente, algo que había hecho a lo largo de su periodo como prisionero, inclusive tomando la rienda de la defensa legal de sus juicios. Ted contó a detalle su infancia, como él había crecido con su madre y sus abuelos, creyendo que estos eran sus padres y su mamá era su hermana. Su abuelo era un católico recalcitrante, a quien la doctora definió como tirano abusador. Maltrataba a varios animales y tenía una gran colección de pornografía a la que tuvo acceso Bundy. En cambio, la abuela era muy tímida y obediente, acudía a tratamientos por depresión y sufría de agorafobia, miedo a los espacios abiertos. En su estadía en Florida y cuando cometió los delitos que lo llevaron a la silla eléctrica, Bundy compró más de 30 pares de calcetines. Había desarrollado un fetiche con los pies, lo cual se convertía en un motivo para escoger y atacar a sus víctimas. En sus últimos días de vida, utilizó el antecedente de la pornografía de su abuelo y el gusto que, él mismo, había desarrollado por ese contenido para intentar evitar la pena de muerte. Un posible objetivo era que grupos conservadores manifestaran su desprecio por el porno y eso ejerciera presión en las autoridades para que, en lugar de matar a Bundy, fuera estudiado su comportamiento. Veredicto de Ted Bundy, maníaco depresivo. Ted Bundy ha sido y sigue siendo una pieza clave en el entendimiento de los asesinos en serie, algo fuera del conocimiento criminal en el siglo XX. Desde que se conoció su caso, mucha gente lo etiquetó como un psicópata, alguien que está emocionalmente en blanco. Actúa de manera imprudente, nunca se responsabiliza de sus acciones y tiende a ser encantador, al menos superficialmente. La psicopatía es un rasgo de la personalidad que cae bajo el trastorno de personalidad antisocial. Las personas con este trastorno tienen un patrón a largo plazo de manipulación, explotación o violación de los derechos de los demás sin ningún tipo de remordimiento. Después del examen, la doctora Louise llamó a Pali Nelson para decirle que Bundy cumplía con los criterios de trastorno bipolar, un trastorno mental, conocido como trastorno maníaco depresivo. Las personas con trastorno bipolar tienen cambios dramáticos en su estado de ánimo y pasarán episodios intensos de manía y depresión. Durante un estado maníaco, una persona con trastorno bipolar puede sentirse extremadamente feliz, comenzar a hablar rápidamente, agitarse y actuar con exceso de confianza. Un episodio depresivo, por otro lado, está marcado por la tristeza, la baja autoestima, la irritabilidad y la dificultad para concentrarse. Ambos hechos pueden incluir síntomas psicóticos, como las alucinaciones. Pali Nelson dijo que Bundy escuchó voces constantes que le dijeron que matara a mujeres. La doctora Louise se dio cuenta de que esto fue durante la fase descendente de su depresión maníaca. El que Bundy se defendiera a sí mismo en su propio juicio por asesinato es un comportamiento común de los asesinos, como un ejemplo de sus episodios maníacos. Aunque las personas con trastorno bipolar no son esencialmente violentas, varios estudios sugieren que las personas con trastorno bipolar solo corren un mayor riesgo de violencia si también están abusando de sustancias nocivas. El cerebro de Ted Bundy. La doctora Louise le dijo a Nelson que estaba extremadamente segura de que había en Ted alguna química cerebral única o incluso un tumor en una ubicación crítica que bloqueó su empatía. En este caso, existen algunas teorías sobre cómo el cerebro de los asesinos seriales se diferencia de los demás. Por ejemplo, Jim Fallon, un neurocientífico que estudió los cerebros de los asesinos en serie, sugiere que tienden a tener cortezas frontales menos activas en el área del cerebro, involucradas en la toma de decisiones morales y el comportamiento ético. Esto esencialmente bloquea la amígdala, la parte del cerebro que procesa las emociones, el miedo y la agresión. El 24 de enero de 1989, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica por el estado de Florida con solo 30 casos de asesinato atribuidos, pero decenas más sin veredicto final. Ícono de la crónica negra y el cine. El caso de Ted Bundy es uno de los más importantes en la historia de la crónica negra, pero también en la cultura pop. Ejemplo de ello son las películas inspiradas en la historia de uno de los peores asesinos en serie de los Estados Unidos. Una de las más recientes es Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, donde el actor Zac Efron da vida a Bundy.
Esta producción, dirigida por Joe Berliner y escrita por Michael Berwick, es una de las mejores de los últimos años en el subgénero de los serial killers. Zac Efron interpreta con destreza y seriedad a Van, demostrando sus grandes habilidades histriónicas para meterse en la mente de un criminal complejo.